catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Bienvenidos a seguir viajando por la historia de la Iglesia, explorando las páginas del catálogo divino. Dejémonos sorprender por las más variadas historias de santidad que nos comprueban que en toda circunstancia es posible vivir el Evangelio. Los santos marcaron la historia con su decisión de seguir a Cristo. Pidamos a los santos nos motiven a cambiar la historia con nuestra santidad. Nos pueden ayudar los santos patronos que se veneran en este día, 5 de junio. Algunos de ellos son San Bonifacio, obispo y mártir. Santos Domingo Toay y Domingo Huyen, mártires. San Doroteo de Tiro, obispo y mártir. Santos Eoban, Adalaro y 9 compañeros mártires. San Eutiquio de Como, obispo. San Franco de Acergi, eremita. San Ilidio de Clermont, obispo. San Lucas Bu Ban Loan, mártir. Santos Marciano, Nicandro, Apolonio y compañeros mártires. Y San Sancho, mártir. En este día escucharemos la historia del llamado Apóstol de Alemania, protagonista de la evangelización en este país en el siglo VII. Él es San Bonifacio. Su nombre de bautismo era Winfredo. Nació en una familia cristiana de alto rango, probablemente en Crediton, Devonshire, Inglaterra, hacia el año 680. La iglesia inglesa conservaba el impulso religioso de San Agustín de Canterbury. Siendo un niño pequeño, escuchó la conversación de algunos monjes que visitaban su hogar y decidió hacerse monje como ellos. El padre de Winfredo tenía otros planes para su inteligente hijo, pero debido a una enfermedad grave, decidió enviar al muchacho a educarse con los monjes de Exeter. Algunos años después, Winfredo fue a la abadía de Bursling, donde al terminar su formación fue nombrado director de la escuela. Su enseñanza atrajo muchos estudiantes y para uso de ellos escribió una gramática que aún existe. A los 30 años fue ordenado sacerdote y entonces añadió la predicación a la enseñanza y al trabajo de administración. A Winfredo, Dios le reveló que su obra debía llevarse a cabo en tierras extranjeras, en donde hacía más falta. El norte y la mayor parte central de Europa aún estaban en el paganismo. Winfredo sintió que su primer destino debería ser en la región de los Países Bajos y sus alrededores. Recibió el permiso y viajó en el año 716. Llegando a Holanda, supieron que el duque Radboldo, enemigo del cristianismo, estaba en guerra con Carlos Martel, el duque franco, y que el encargado de la misión, Willibrord, había sido obligado a retirarse a su monasterio. Por prudencia, los misioneros regresaron a Inglaterra. Los monjes de Bursling trataron de retener a Winfredo para elegirlo abad, pero él no desistió de su propósito. Para lograrlo, en el año 718 se presentó en Roma ante el Papa Gregorio II. Este lo escuchó complacido y le dijo: Soldado de Cristo, te llamarás Bonifacio. Su nuevo nombre significa en latín bienhechor. El Papa, en el momento oportuno, lo envió como comisionado general para evangelizar a los paganos. El misionero viajó hasta Hesse, en Alemania. El duque Radboldo había muerto y su sucesor era más favorable. Entonces marchó hacia los Países Bajos y allí Bonifacio trabajó durante 3 años, orientado por el anciano obispo Willibrord. Bonifacio no aceptó convertirse en obispo de Utrecht por su misión como comisionado general. Entonces regresó a Alemania.
Bonifacio no tuvo gran dificultad en hacerse comprender en su predicación por la similitud en sus idiomas. Despertó el interés de dos jefes locales, Detic y Deorulf, quienes en época anterior habían sido bautizados. Lo apoyaron e influyeron en que muchos otros se bautizaran. Bonifacio pudo dar cuenta de conversiones tan notables que el Papa lo llamó a Roma para que fuera ordenado obispo. En Roma, en el año 722, el Papa lo consagró como obispo regional. El Papa le dio también una carta para el poderoso Carlos Martel, conocido como el Martillo. Cuando Bonifacio la entregó al duque Franco, ya de regreso hacia Alemania, recibió la protección franca. Así, contando con la autoridad de la Iglesia y del poder civil, el prestigio de Bonifacio aumentó. A su regreso a Alemania, se dispuso a eliminar radicalmente las supersticiones paganas que afectaban seriamente la estabilidad de los conversos. Cierto día, anunciado públicamente y en medio de la multitud atemorizada, Bonifacio y uno o dos de sus seguidores atacaron con hachas el roble sagrado de Thor, el dios del trueno. Este pueblo adoraba a los árboles. El frondoso árbol se vino abajo y los aterrorizados testigos vieron entonces que su dios no tenía ningún poder, ni siquiera para proteger su propio santuario. Desde ese momento, la evangelización de Hesse avanzó rápidamente. En Turingia, Bonifacio continuó su labor. Allí encontró a algunos sacerdotes celtas e irlandeses que, viviendo fuera de la disciplina, más bien fueron un obstáculo que una ayuda. Bonifacio estableció el orden entre ellos, aunque su principal anhelo era el de ganar a la fe a las tribus paganas. En todas partes, la gente ansiaba escuchar lo que predicaban, pero había escasez de maestros. Entonces Bonifacio acudió a los monasterios y conventos ingleses, y su respuesta fue tan entusiasta que durante varios años multitud de monjes, maestros de escuela y monjas llegaron para ponerse bajo su dirección. Los dos monasterios que ya estaban edificados debieron ampliarse y se fundaron varios más. El Papa Gregorio III nombró arzobispo de toda la Alemania más allá del Rin a Bonifacio en el año 731, con autoridad para fundar nuevos episcopados. Pocos años después, Bonifacio hizo un viaje a Roma para dar su informe episcopal y entonces fue nombrado legado apostólico. Como legado viajó a Bavaria para organizar allí la iglesia en 4 episcopados. En el año 741 se fundó la gran abadía benedictina de Fulda, base de toda la cultura monástica alemana. Mientras la evangelización de los alemanes seguía progresando, al mismo paso, la situación de la iglesia en Francia bajo el reinado del último monarca merovingio iba de mal en peor. Los más altos puestos eclesiásticos permanecían vacantes o se vendían. Los clérigos tenían pésimas costumbres o eran herejes. Durante 84 años no se había reunido ningún sínodo o concilio de la iglesia. Carlos Martel había conquistado Europa occidental, pero en vez de defender la iglesia, la tenía como fuente económica y no ayudaba a su reforma. Muerto Martel en el año 741, surgió la oportunidad para Bonifacio, en su sucesor, Carlomán, quien era muy devoto y le tenía gran respeto. Con su ayuda convocó un sínodo que fue fundamental para detener errores y abusos en la iglesia de Austrasia, Alemania y Turingia. Después de 5 años, Bonifacio logró devolver a la iglesia de Galia su antigua grandeza. Fue entonces cuando Bonifacio deseó que también Inglaterra compartiera ese movimiento de reforma. A instancias suyas y del Papa Zacarías,
El arzobispo de Canterbury reunió un concilio en el 747, en el que se adoptaron muchas resoluciones dictadas en Galia. El Papa hizo a Bonifacio primado de Alemania, así como legado apostólico para Alemania y la Galia. Carlomán se retiró a un monasterio, pero su sucesor y hermano menor, Pipino el Breve, fue quien mantuvo a toda la Galia bajo su control y dio también todo su apoyo a Bonifacio. Bonifacio, sintiendo el peso de los años, hizo de Lulus su obispo coadjuntor. Aun cuando tenía más de 70 años, Bonifacio deseaba dedicar sus últimos años a los conversos holandeses que habían regresado al paganismo. En Utrecht se unió con el grupo del obispo Eoban. Atrajeron a los cristianos reacios y lograron contactarse con las tribus del nordeste totalmente paganas. Mientras esperaba una gran ceremonia de confirmación masiva, Bonifacio leía calmadamente en su tienda. Repentinamente un grupo de paganos armados apareció en el centro del campamento. Ante el peligro, mientras Bonifacio decía a sus colaboradores que con profunda fe acogieran la perspectiva de morir por Dios, los germanos atacaron. Se escuchó gritar a Bonifacio: Dios salvará nuestras almas. Bonifacio fue uno de los primeros en caer. Sus compañeros compartieron la misma suerte. El cuerpo de Bonifacio fue enterrado en el monasterio de Fulda. Oremos, pidiendo firmeza en nuestra fe, como la tuvo este santo. Concédenos, Señor, la intercesión de tu mártir San Bonifacio, para que podamos defender con valentía y confirmar con nuestras obras la fe que él enseñó con su palabra y en el martirio con su sangre. Amén. Este tremendo evangelizador se distinguió por su sencillez y cordialidad. Su gran energía siempre la alimentó con una gran vida de oración y pasión por escudriñar la palabra de Dios. El evangelizador es solo un medio para llevar a los hermanos el mensaje que él mismo ha contemplado y cultivado profundamente en su interior. Cristo es el que conquista los corazones y el Espíritu Santo quien nos permite decir que Jesús es Señor. Si queremos que Dios conceda la fe a los alejados de ella, un excelente primer paso es cuidar y cultivar profundamente la nuestra. Así, nuestra vida irradiará en todo a Cristo. San Bonifacio, ruega por nosotros.